No, despierta memorias escolares. Belgrano, Manuel Belgrano, ese héroe patrio que murió pobre, que donó los 40.000 pesos que recibió como premio por los triunfos de Salta y Tucumán para fundar escuelas. Pero ¿qué hay de las ideas en pugna en ese momento y qué hay de las ideas monárquicas del creador de la bandera, que pensaba que la Argentina o el territorio tenía que estar gobernado por una monarquía y un rey inca? Estamos con Klaus Gallo. Muchísimas gracias, Klaus, por estar aquí. ¿Qué tal? Doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, investigador y docente en la Universidad de Itela. Klaus, ¿cómo es esto? Que el creador de la bandera, un signo tan nacional que, bueno, hace pensar en una conciencia del momento fundacional de un Estado o de una nación en aquella época, pensaba en una monarquía con una tradición incaica. Creo que para empezar, respecto a la relación de Belgrano con la idea monárquica, hay que ir un poco más atrás, A ver. ¿no? A 1816, que es cuando él... Congreso de Tucumán ahí. Claro, Congreso de Tucumán, 1816, él presenta el proyecto de monarquía incaica. Pero ya pocos años antes de 1810, 1808, 1809, con la presencia portuguesa en Río de Janeiro, él es parte de un grupo que se dio a llamar Carlotino, por el apoyo de ellos hacia la infanta Carlota, Joaquina, la mujer del emperador portugués, que era a su vez hermana del futuro Carlos VII, ¿no? Hija del rey de España. Sí. ¿Por qué ese apoyo? Ese apoyo es porque ya tienen plena conciencia en Buenos Aires de los problemas que está atravesando España con la invasión napoleónica, con la debilidad cada vez más creciente de la Junta Central de Sevilla, y les parece una opción la de inaugurar una monarquía que esté regida, reinada por esta mujer que a su vez tiene lazos muy directos con la corona española. Con la esperanza, ¿no?, de este grupo, digamos, que integra Belgrano junto con Vieites, Castelli, Rodríguez Peña, de que se pueda poner en marcha un gobierno con mayor autonomía, más dispuesto a promover pautas de gobierno y sobre todo pautas comerciales más amplias, ¿no? Porque la monarquía, a ver, para terminar de entender, la monarquía española reinante en ese momento quería de alguna manera mayor control sobre estos territorios, y la imagen de Carlota, ¿habría otras posibilidades? Sí, pero sobre todo porque no, el control lo vienen ejerciendo, sobre todo, bueno, con los Borbones, ¿no? Carlos III, Carlos IV, un control cada vez más férreo, cada vez más rígido en materia política sin duda, pero también en materia comercial, ¿no? Está la cuestión de los monopolios. Y Belgrano es un hombre, junto con estos otros, famosa jabonería de Vieites, ¿no?, donde se juntaban estos otros que mencioné, están cada vez más consustanciados con las premisas del libre cambio, ¿no? del comercio libre. El padre de Belgrano, que era un comerciante muy pudiente, un genovés, ¿influyó en esas ideas, ese entorno familiar y hogareño? Me parece que sin duda en relación a los vínculos de Belgrano con el comercio. Pero me parece que Belgrano va haciéndose de esas ideas más en su experiencia como estudiante en España, ¿no? Yo creo que ahí entra bastante directamente en contacto con los escritos de los fisiócratas franceses, Adam Smith, incluso los liberales españoles, Jovellanos, Campomanes, ¿no?, que ya tenían esas ideas en relación al comercio, ¿no? Apertura comercial, esto es así. Apertura comercial, esa es la idea, como un ingrediente más del progreso económico, ¿no? Promovido en buena parte por el avance industrial que se está dando en Gran Bretaña. Claro, ¿no? Interesante, una idea neoliberal de alguna manera. Sí, no sé si eran neo. Claro, o liberales, pero sí, liberal sin duda. La competitividad estaba, aunque no quizás en esos términos, pero estaba instalada. Eso exacto, que la competitividad, la libre competencia incentiva, es un incentivo mayor para generar condiciones óptimas de producción en muy diversas áreas, ¿no? Y el desarrollo comercial era una especie de, de espolón de proa del proceso civilizatorio y de construcción de ciudadanía, de alguna manera. Sí, yo creo que eso es lo que están justamente discutiendo, debatiendo y escribiendo algunos de estos criollos
podríamos llamar pensadores o intelectuales o publicistas, ¿no? Que es más bien lo que eran, ¿no? Creo que están nutriéndose de muchas de esas teorías y discutiendo y empezando a publicar, porque aparecen ya los primeros registros de diarios, ¿no? Primera década la primera década del siglo XIX. Y en esa especie de campo intelectual que se iba tramando y tejiendo por esas épocas antes del Congreso de Tucumán de 1816, había una polarización entre esta idea más liberal de apertura comercial y por el otro lado una cosa más proteccionista. Sí, sí, pero me parece que desde que se produce la Revolución de Mayo 1810 hasta llegar a 1816, de alguna manera esto está aplacado por los sucesos más políticos, digamos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la guerra con España. Claro. Entonces, me parece que uno ahí no encuentra, digamos, todos los recursos que está tratando de generar, si se puede llamar el Estado, o mejor dicho, el gobierno central de Buenos Aires, son en función de abastecer de recursos de distinto tipo a los ejércitos que están luchando contra los españoles. Entonces, toda esta cuestión de debate teórico, económico y comercial queda un poco soslayada, como relegado, sí. Pero llegamos al Congreso de 1816 con la idea de que la monarquía era una solución política para lo que se estaba sucediendo acá. Tenés un artículo muy interesante que se llama de Viena a Tucumán. ¿Cómo es eso? Que lo que pasaba en la España posnapoleónica obliga de alguna manera a pensar en opciones monárquicas, aún en un Congreso de Tucumán que se decide por la República. Porque ahí viene la segunda instancia. A ver. Del nexo de Belgrano con la idea monárquica, que es cuando él va un poco antes, un par de años antes, en misión diplomática a Europa. Claro. Y se va enterando de los sucesos que van llevando a la caída de Napoleón y la recomposición de Europa a partir de la restauración monárquica en Francia y el surgimiento del llamado Congreso de Viena. ¿Qué es el Congreso de Viena? Bueno, es como una unión diplomática de las potencias europeas en ese momento que buscan sentar las bases de la reconstrucción, podría decirse, de Europa tras la caída de Napoleón, que había traído muchos problemas, ¿no? Y entonces, en materia política, la premisa para ellos es restablecer plenamente el poder de las monarquías, teniendo en cuenta lo que había ocurrido en Francia, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. Con los jacobinos, es claro, sí, la experiencia republicana, nada menos que en Francia. Anárquica, violenta, ¿no? Sí, esa es la idea. con mucho caos social y violencia, sí, sin duda, ¿no? Entonces, la idea republicana pasa a ser como una amenaza. Claro, desorden, caos. Claro. Sí, sinónimo de eso. Sí. Y lo que quieren imponer, por empezar, es un retorno a lo que llaman el equilibrio del poder. Que no haya otra potencia, como ocurrió con Francia, con Napoleón, ¿no? Que empieza esta política de conquista y expansión. Claro, como un órgano de gobernanza internacional que balancea los poderes de estas naciones en construcción. Sí. Y bueno, respecto a España, lo que ven con mucha alarma es no solo que la manera en que han perdido sus colonias en América, sino lo que está pasando, sobre todo de México para el sur, ¿no? En lo que tiene que ver con surgimiento de gobiernos autónomos de signo republicano, justamente. Que eso despertaba temor por la experiencia francesa. Claro. Entonces, Belgrano, la lectura que hace de esto cuando retorna, y se mete de lleno ya en las deliberaciones del Congreso de Tucumán, es tratar de alertar que para congraciarse con Europa, por empezar, esto ya es muy difícil porque están todos aliados a España, pero en materia de gobierno lo que sería aconsejable es moderar el curso de la política. Claro, ¿no? de la definición política. Claro, bueno, él en la misión diplomática junto a Rivadavia, el objetivo es encontrar un monarca europeo para traerlo a Buenos Aires. Un monarca, a ver, para traerlo, ¿qué significa? Literalmente traerlo para que gobierne como rey desde Buenos Aires. Porque la cuestión con las monarquías son muy difíciles de crear. Claro. Porque hay un elemento ahí de legitimidad que es muy complicado. Hay
buscan príncipes porque tienen, digamos, la sangre Claro. real, ¿no? Sí, sí, Entonces tienen legitimidad por ese lado. Sí, sí. Y Belgrano no es autor de una frase famosa del Congreso Tucumán, pero me parece que está muy ligado a una frase, una especie de rótulo que es fin de la revolución, principio del orden. Ajá. Porque la obsesión empieza a ser igual que los europeos, Claro. acá en el Río de la Plata, con el restablecimiento del orden. Fueron 5 o 6 años muy turbulentos. Claro. Guerra. Claro, 1810 a 1816. Ruptura con el poder central de España, claro. Y ya emergencia de conflictos internos, ¿no? Entre el interior y la Claro. centralidad de Buenos Aires. Claro, por eso se ubica en Tucumán el Congreso, Claro. con la idea de que el gobierno se instale ahí. Casi como una capital de en Viedma, eso, Sí, ¿no? más central, todavía ¿no? continental, Sí, claro. sí. Qué interesante. Entonces Belgrano me parece que ya está un poco frustrado con los intentos fallidos en Europa Claro. de búsqueda de príncipe, y ahí es donde propone la figura de un inca, o sea, una persona que está imbuida de esa legitimidad. Claro, ¿no? claro. Y En el trabajo citás el epígrafe es de Alperín Dongui en relación a que esa revolución vecinal tenía que tener un alcance continental y que la figura Claro. del legado y de la herencia inca permitía ese tejido, ¿no? Claro, porque está el elemento americano ahí, Claro. ¿no? Claro, no era un europeo que importábamos desde allá, un rey europeo, sino a un rey americano. Propiamente americano. Claro. ¿no? A eso le da mucha importancia a Belgrano. ¿Cómo fue recibido eso? Y con mucho estupor por varios de los miembros del Congreso. Creo que el consenso mayoritario es que esto es muy difícil, que es poco sustentable, que es muy engorroso, ¿no? Toda la búsqueda del eventual candidato. Claro. ¿no? Y la legitimidad, además, cómo se construye esa legitimidad, ¿no? Claro, porque había que ir al Perú, ¿no? Claro. Y al Alto Perú y buscar un descendiente de Tupac Amaru, sobre todo Belgrano tenía en mente un descendiente de... Ahora, es una idea loquísima y de una creatividad increíble, ¿no? Sí. Porque había otras ideas monárquicas. Belgrano no era el único que pensaba en términos de San Martín también. San Martín también. ¿Cómo eran esas ideas? ¿En qué se diferenciaban? Yo creo que ahí es más difuso. Yo no sé si San Martín tenía, como habían tenido Belgrano y Rivadavia, candidatos claros. No sé San Martín si realmente tenía una idea de quién podría llegar a ser. Lo que creo que San Martín compartía con Belgrano es esa obsesión por el restablecimiento del orden social. Claro, gobernabilidad. Claro. Orden social era lo prioritario, y después uno podía ocuparse de otros objetivos fundamentales como las libertades y derechos. Claro. ¿no? Porque eso no se iba a poder cumplimentar si no se restablecía de una vez por todas el orden social. Y el orden social no te referís a posible sublevación de sectores populares, sino a la disputa de poder entre los dirigentes del interior del país y del Buenos Aires Central. Ya era eso en ese momento. Ahí de alguna manera se funde esa matriz. Sí, ya empieza a instalarse esa cuestión, ¿no? Sin duda. Sin duda y sin olvidarnos de territorios que ahora no son parte de Argentina, pero la banda oriental. Claro. Gervasio Artigas. Claro, ¿no? caudillos. Sí, ese es un problema central, casi te diría el problema político más grave que está quejando al Río de la Plata en 1816, es la situación con Artigas y lo que eso implica con respecto a Portugal. ¿no? Claro. Todo ese meollo ahí es... Claro, porque estaba la presencia portuguesa ahí también. Claro. Y entonces hay que combatir a los portugueses, pero con Artigas es muy difícil hacerlo, porque Artigas está con mucho encono hacia el gobierno central de Buenos Aires, con una postura netamente federal. Ya, claro. ¿no? ¿Rivadavia en quién pensaba en términos de monarquía, en términos de rey posible? Rivadavia hace tratativas concretas y se queda más tiempo que Belgrano. En Europa. En Europa. Pero yo creo que él se desencanta de la idea de la monarquía cuando descubre que hay vertientes político-intelectuales, digamos, que incluso en Europa mismo, que pregonan la idea de una república sustentado bajo premisas
menos turbulentas, por así Claro. decirlo, que la experiencia francesa. Claro, ¿no? una república que podía estar cruzada por el orden también, Claro, el orden exacto. social. A partir de reformas, sobre todo. ¿Y qué ejemplos tenía o qué intelectuales Tenía un seguía? gran mentor intelectual que era Jeremy Bentham, ¿no? Ajá, el claro. creador de... Contanos quién era Jeremy Bentham. Sí, es un poco un filósofo que es el que crea la idea del utilitarismo, ¿no? Ajá. En base a una profunda reforma del sistema jurídico británico, y que eso tenía que llevar, basado en premisas democráticas, y eso tenía que llevar a su vez a una reforma profunda del sistema político, que iba orientado hacia un modelo republicano. Él era más bien antimonárquico. Claro, digamos, en un país monárquico. Claro, ¿no? en un país, sí, claro. Por siglos. Por eso claro. el establishment no lo quiere demasiado, Claro, ¿no? claro. Por más que era una fuente de referencia ineludible para cuestiones jurídicas, ¿no? Pero yo creo que Rivadavia se engancha mucho, y de hecho lo conoce personalmente a Bentham, y le cierra esta idea de que a partir de premisas utilitarias, pragmáticas, se puede construir una república con, digamos, leyes y principios sustentables. ¿no? Principios utilitarios, por ejemplo, para terminar de entender, ¿de qué se trata? La premisa del utilitarismo es promover leyes o reformas que promuevan el mayor bienestar a la mayor cantidad, de ahí el sesgo democrático, digamos, ¿no? Y el sentido de utilidad de las reformas, sobre todo, tiene que ver con achicar los gastos. ¿En serio? Por ejemplo, las que él implementa en el gobierno de Buenos Aires a partir del 21, Rivadavia, ¿no? Sí, sí, sí. Como ministro de gobierno, es achicar el presupuesto militar porque ya no hay tantas guerras, Claro. achicar los gastos de la iglesia, Ajuste. porque ya hay mayores niveles de secularización, Claro, digamos, ¿no? claro, qué interesante. Y en otros, y bueno, y fomentar la educación y distintos ámbitos de la cultura, porque para hacerlo más accesible a mayor cantidad de gente, porque eso es bueno para ir desprendiéndose de muchas creencias Claro. y enseñanzas provenientes del orden colonial, Claro, ¿no? claro. Español. Claro, y de respeto a ciertas jerarquías o legitimidades como la monarquía que ya estaban en cuestión. Este viaje de estos patriotas se da por Europa. Que el ejemplo de la Revolución Americana y el republicanismo americano también construye, es parte de este caldo de los años en que bueno, Belgrano piensa el país. Sí, yo creo que sin duda, porque creo que cuando se dan las guerras de independencia en Centro y Sudamérica y surgen los primeros gobiernos, casi automáticamente como gobiernos republicanos, creo que el antecedente norteamericano es clave ahí, porque es algo que por el momento viene demostrando que es posible, ¿no? ¿Es posible en términos de republicanismo y de orden esta idea de Bentham también? Sí, y de construcción de instituciones, ¿no? Si se construyen a partir de esos criterios utilitarios, pragmáticos, pero imbuidos además a partir de pautas de derechos y libertades muy amplias, esto es lo que están buscando combatir Bentham y otros republicanos europeos a las ideas predominantes del Congreso de Viena. O sea, las monarquías, más allá que ahora muchas son constitucionales, ¿no? Una mezcla. La de España, por ejemplo, en los papeles por lo menos, ¿no? La Constitución del 12. La República no tiene por qué ser considerado inviable por el ejemplo francés. Claro, ¿no? Claro. Klaus, última cuestión. Este Belgrano abogado, que en la escuela lo hemos conocido como el creador de la bandera, como un militar un poco defectuoso, derrotas, éxitos, pero no necesariamente respetado por parte de su tropa. En el regimiento de patricios eran muy pro Saavedra. Cuando él llega no lo reciben con los brazos abiertos. ¿Fue un intelectual de fuste clave para pensar la Argentina de esos años, o la nación en nacimiento en esos años? Yo creo que por ahí el término intelectual le queda un poco grande, ¿no? Porque supone un intelectual, además de ser un hombre que fomenta debate de ideas, como hacía él, ¿no? Y que incluso escribe, tiene que tener producción propia. Una obra. Una obra, ideas originales, novedosas, digamos. Él es un gran difusor de ideas y de principios, sobre todo principios de economía política, ¿no? Eso es como, podríamos decir, su área de estudio.
Entonces no estoy tan seguro Belgrano como referente de ideas de la nación emergente, Sí, ¿no? sí. Pero sí un tremendo protagonista, ¿no? Claro. De una versatilidad. Vos A hablabas ver. de él como militar y sí, es sabido que no... Eso lo distingue de San Martín, ¿no? Claro, San Martín es de formación claro, militar. claro. Belgrano, Es un abogado. claro, se hace militar por las circunstancias, ¿no? Claro. Pero es muy impresionante a su vez la experiencia que tiene en 10 años, ¿no? Los distintos lugares Sí, a sí. los que va. Paraguay, la banda oriental. El ideólogo del éxodo Tucumán, jujeño, además. claro, el ideólogo. Sí, Claro. me parece que no hay que menospreciar. Claro. Se lo sostiene mucho tiempo, ¿no? Jefe del Ejército del Norte, Claro. vos mencionabas Sí, el sí, Cuerpo sí. de Patricios, que era el Sí. cuerpo miliciano más prestigioso. Sí, sí. Eso no era por nada, ¿no? Después, sí, claro, como decís vos también, le Tuvo fue algunos, bien y sí. le fue mal, tuvo éxitos y derrotas, pero me parece que más que un referente intelectual es un gran protagonista que además, y me parece un aspecto A central, ver. volviendo a lo de Rivadavia también, es alguien que fomenta la educación, ¿no? El desarrollo de la educación. Comercio y educación. Sí, sí, eso es central en él y se ve en su propia experiencia en los ejércitos que él comanda. Siempre hay un profesor de matemática instruyendo a los soldados, Claro. ¿no? Y en su gestión como funcionario de la Corona Española, en el Consulado de Comercio, Sí, sí. abre escuelas, ¿no? Sí, sí. De Y algunas escuelas muy orientadas, de matemática, vocacionales, Exacto, claro. de geometría, Sí, sí, sí. de náutica, Sí, ¿no? sí. Entonces es un gran difusor, es uno de los primeros grandes difusores de la ampliación de la educación y la cultura. Interesantísimo. Me parece, ¿no? Muchas gracias, Klaus Gallo, por Encantado. esta clase de historia sobre Belgrano. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se va.